esta videoclase vamos a conocer cómo se estableció la antropología de la danza como disciplina. Y lo primero que me gustaría señalar es, en cuanto al perfil de los autores que vamos a ver, en primer lugar, la gran mayoría, como veremos, son mujeres, y en segundo lugar, suelen ser bailarinas, por lo tanto son profesionales del ámbito de la danza. Y esto es importante porque ya veréis que esto va a marcar las características de la disciplina. Otro asunto que sería importante señalar es que la antropología de la danza no surge propiamente dentro de lo que suele ser el marco de la antropología general, sino que nace, crece y se desarrolla en un marco interdisciplinar. Esto quiere decir que, por ejemplo, el tipo de foros, de reuniones científicas en las que se encuentran las investigadoras que trabajan en estos temas, no suelen ser tanto, en la mayoría de los casos, congresos de antropología propiamente, sino que suelen ser congresos dedicados a la danza, donde se encuentra con profesionales de diversas disciplinas, como estas que podemos ver aquí, son las que están principalmente representadas, y con las cuales discuten, intercambian ideas, y esto va a marcar también el tipo de temas que interesan y cómo se enfocan los distintos temas. En segundo lugar, el tipo de revistas científicas en las que publican, las colecciones editoriales, no suelen ser en la mayoría de los casos de antropología, sino que suelen estar dedicados a la danza. Y por último, los departamentos en los que trabajan estas investigadoras, en la mayoría de los casos, aunque hay excepciones, suelen ser departamentos de danza y no tanto departamentos de antropología. Todo esto va a marcar, como decíamos, unas características muy concretas, y para las personas que estéis habituadas a leer literatura antropológica notaréis unas ciertas diferencias respecto al canon, digamos, y al tipo de modelos, de marcos teóricos o de debates que priman en la antropología general. Ya veréis cómo hay una serie de especificidades que sepáis que tiene que ver con esto, para que podáis interpretar adecuadamente lo que estáis leyendo. Bien, esta interdisciplinaridad, en primer lugar, es un enriquecimiento, por supuesto, supone un gran enriquecimiento, y además las autoras suelen tener formaciones muy diversas y es difícil encasillarlas en una sola. Sin embargo, esto también va a provocar tensiones y fricciones, y os voy a poner solamente dos ejemplos. Uno, no hay a día de hoy todavía un consenso en cuanto al método de notación y análisis del movimiento que hay que utilizar. Bien, en algunas disciplinas como la etnocoreología, que veremos, hay un consenso bastante amplio en cuanto a la lavanotación, pero si entendemos antropología de la danza en un sentido más amplio, no hay un consenso. Y esto es a diferencia de otras disciplinas como la etnomusicología, que sí hay un consenso bastante general en cuanto al método de notación musical. Aquí en antropología de la danza no existe. Otro problema va a ser a la hora de establecer fronteras entre las disciplinas. Hay un debate clásico, por poneros un ejemplo, en cuanto a si la etnocoreología y la antropología de la danza son la misma disciplina o son dos disciplinas diferentes, si es una distinción artificial creada por motivos políticos. Esto es un debate, hay distintas posturas, pero este es el tipo de debates que se generan precisamente por estar en un contexto interdisciplinar como este. Para entender también mejor este debate sobre las diferencias entre etnocoreología y antropología de la danza, necesitamos conocer primero en qué consiste la etnocoreología. Y para ello nos tenemos que ir al contexto histórico de surgimiento. Tanto la antropología de la danza como la etnocoreología surgen en un contexto político muy concreto, que es la Guerra Fría. Bien, durante la Guerra Fría, en el bloque que se suele llamar bloque occidental, se desarrolla la antropología y dentro de ella toda una serie de teorías sobre la danza, que ya vimos en una videoclase anterior. Al otro lado del muro de Berlín, podríamos decirlo así, en lo que se ha llamado bloque soviético, se desarrolla una disciplina nueva que se va a llamar etnocoreología. Y estos desarrollos hasta cierto punto se dan en paralelo y no hay mucha comunicación entre ambos. Primero vamos a conocer brevemente esta nueva disciplina de la etnocoreología, porque ya en una videoclase anterior vimos brevemente los desarrollos que hubo en la parte de la antropología. Bien, la etnocoreología es una disciplina que nace de los estudios del folclore, de las danzas folclóricas, y que va a recibir una fuerte influencia de diversas disciplinas. En sus inicios va a tomar como modelo la etnomusicología, va a intentar emular la etnomusicología, y más adelante va a empezar a aproximarse a la antropología de la danza. Va a aproximarse tanto que, como ya veíamos, para algunas autoras se acaban convirtiendo en la misma disciplina, acaban convergiendo, para otras no. Y para entender este desarrollo de la etnocoreología también tenemos que tener en cuenta que desde el siglo XIX en Europa hay una efervescencia del nacionalismo
y los gobiernos empiezan a fomentar, a financiar estudios sobre las músicas y los bailes propios de cada nación, entendidos como símbolos nacionales. Hacen esta inversión y en las primeras décadas del siglo XX en Europa se empiezan a desarrollar los estudios del folclore. Ya a partir de los años 30-40, y ahora ya específicamente en la parte que llamamos Bloque del Este, se desarrolla a partir de estos estudios del folclore, concretamente de las danzas folclóricas, toda una disciplina que se va a llamar etnocoreología y supone la sofisticación de la metodología que ya había en los estudios del folclore y también introducir la sistematización, el análisis estructural y el método comparativo. Ya no se trata solo de describir y analizar una danza específica, sino de ver las relaciones entre diversas danzas y ver que, pues, estructuralmente qué patrones tienen en común, diferentes. Ya se trata de una mirada más amplia. De esta manera, la etnocoreología va a despegar de los estudios de folclore y va a empezar a ser considerada una disciplina científica, mientras que los estudios de folclore van a quedar relegados al ámbito amateur, al ámbito de lo aficionado. Después de la Segunda Guerra Mundial, y seguimos en lo que solemos llamar Europa del Este, se va a empezar a institucionalizar. Van a aparecer los primeros departamentos de etnocoreología, los primeros programas de estudios, los primeros grupos de investigación, y todo esto, que supone un enorme desarrollo de una disciplina científica, va a permanecer hasta cierto punto ajeno, un desarrollo paralelo a lo que está ocurriendo al otro lado del muro de Berlín. Y concretamente en la zona de la antigua Yugoslavia, después de la Guerra de los Balcanes, va a haber un florecimiento de este tipo de estudios en etnocoreología y se va a convertir la región en un foco, en una zona de referencia para la etnocoreología. Bien, pues ahora ya tenemos una idea, aunque sea muy breve y resumida, de cuáles son los desarrollos en antropología de la danza, en etnocoreología, y ahora vamos a ver en qué contexto se encuentran y cómo se producen esos encuentros y desencuentros entre ambas disciplinas. Todo esto ocurre en una institución científica internacional de etnomusicología que se llama ICTM, el International Council for the Study of Traditional Music, que se fundó en el 47, por lo tanto es una institución que ya tiene solera, que es bastante sólida, y dentro de esta asociación internacional se funda un grupo, se crea un grupo específico para analizar danzas folclóricas. En un principio solamente va a haber representantes de investigadoras e investigadores del Bloque del Este. Estamos, recordad, en plena Guerra Fría y vamos a ver cómo esto determina todo el desarrollo. Y lo que van a intentar hacer en un primer momento, se van a dar cuenta de que están utilizando vocabularios distintos, términos diferentes y que es difícil la comunicación. Y el primer objetivo va a ser construir una terminología común. En este grupo se reúnen anualmente durante un periodo de 10 años, ya tienen por tanto un trabajo bastante sólido, un camino recorrido, y más tarde, a partir del 79, van a empezar a llegar nuevos miembros a este grupo que se llama Grupo de Estudios de Etnocoreología. Van a llegar principalmente antropólogas de la danza de Estados Unidos. ¿Qué va a ocurrir? Pues que llegan con nuevos enfoques, con nuevos marcos teóricos, nuevas maneras de entender qué es la danza, nuevos métodos de análisis y de investigación, y van a surgir las primeras fricciones, las primeras tensiones. Como estamos en el contexto político de la Guerra Fría, esto se va a interpretar en clave política como un intento de imposición de Estados Unidos, es decir, como un intento de americanización del grupo. Y esto va a provocar que estas fricciones lleguen a un punto en el cual el grupo estalla. El grupo desaparece y vamos a tener que esperar a 1988 para que se vuelva a fundar. Y en este momento ya nos encontramos en un contexto histórico diferente, ya es una nueva generación y no se va a encontrar con estos problemas que había antes. Aquí tenéis unas imágenes de dos de los investigadores de referencia del grupo clásico de estudios en etnocoreología, como son Anca Iurcescu, que era especialista en las danzas de Rumanía, o Felfoldi, que era un investigador experto en las danzas húngaras. Y la última imagen que tenéis aquí es una fotografía del grupo de Facebook del grupo actual de estudios en etnocoreología y cómo ha cambiado. Bien, pues ahora que ya hemos conocido la historia de estos dos desarrollos paralelos y cómo se encuentran y se desencuentran, vamos a pasar a ver cuáles son los que se suelen señalar como principales madres y padres fundadores de la antropología de la danza. Estamos en los años 60. En primer lugar, vamos a hablar de Kuraz, Gertrude Kuraz. Para empezar, ella no es antropóloga, no tiene formación en antropología. Recordad lo que estábamos viendo, de cómo esto surge en un ámbito interdisciplinar. En este caso se trata de una bailarina y coreógrafa
que está formada en las disciplinas que están en boga en Estados Unidos en aquella época, como son el jazz, el step dance, el folclore inglés. También tiene formación en pilates y en la manotación. Va a ser esta autora una de las pioneras de la danza moderna, del movimiento de la danza moderna en Estados Unidos. Y tiene una fuerte influencia de folcloristas y musicólogos europeos como Kurt Sachs, que es un autor que vamos a conocer en breve. Bien, ella entra en contacto con la antropología a raíz de la siguiente situación. Había dos antropólogos estadounidenses, Fenton y Speck, que estaban realizando su trabajo de campo sobre sociedades amerindias. Y se encontraron con que había una serie de rituales y de prácticas de danza que eran muy relevantes para la vida cotidiana, pero ellos no tenían herramientas para analizarlas y para interpretarlas. Y por eso invitaron a Kurat a colaborar con ellos y trabajar en este proyecto. Kurat aceptó y comenzó a documentar y a analizar estas danzas de estas sociedades. Lo primero que hizo ella fue aprovechar todo este trabajo que estaba haciendo para su propio trabajo y su creación artística. De tal manera que en estos experimentos que supuso la introducción de la danza moderna, ella introdujo elementos del jazz y también de estas danzas amerindias que estaba estudiando. Y más tarde, ya entrada la cincuentena, Kurat va a sentarse en el medio académico. Y en 1960 va a escribir el artículo por el cual es considerada la madre de la antropología de la danza, o una de las madres. Es un artículo que se considera fundador de la disciplina. Lo escribe en la revista Current Anthropology, que es una de las revistas de referencia en la antropología de Estados Unidos, y lleva por título Panorama of Dance Ethnology, donde ella lo que hace en primer lugar es argumentar por qué es tan importante la danza para la antropología, para entender pues la organización social, la política, la economía. Tenemos que tener en cuenta que en este momento de la antropología la danza y la música todavía se consideraban pues aspectos secundarios menos importantes que el parentesco, que toda una serie de asuntos que eran más centrales. Y estas primeras autoras, estos primeros autores tienen la labor de sentar, argumentar por qué es relevante lo que ellos están estudiando y por qué hay que introducir el análisis de la danza en antropología. Bien, pues eso es lo que ella hace en este artículo que se considera fundador, y también habla, muestra toda una serie de colecciones que ya existían a mediados del siglo XX de danzas tanto de Estados Unidos como de Europa como de la antigua Unión Soviética. Además de esto, ella introduce su propia propuesta de cómo habría que construir esta antropología de la danza. Ella dice que habría que analizarlo a distintos niveles y habla del nivel psicológico, el nivel coreográfico y el nivel interpretativo. Bien, la continuadora de este legado de Kurat va a ser Joan Kialinohomoku. Esta autora sí tiene formación en antropología, ya sí es antropóloga en este sentido, y además proviene de un departamento sólido, creado por nada menos que por Herskovits. También tiene formación en danza clásica, por lo tanto ya encontramos aquí uno de estos casos donde tenemos la doble formación como antropóloga y como bailarina, que veíamos al principio. Ella hace trabajo de campo sobre danzas de Hawái, danzas amerindias, danzas africanas, por lo tanto tiene un abanico bastante amplio, un repertorio amplio para comparar, y se la conoce, entre otras cosas, porque escribió un artículo que también se considera fundador o fundamental para la historia de la antropología de la danza. Lo escribió en 1970, por lo tanto 10 años más tarde que aquel artículo que escribió su maestra, Kurat, y lleva por título Una antropóloga mira al ballet como una forma de danza étnica. Este artículo recibió muchos premios y supuso, podemos decir, una revolución en su época, porque lo que ella hacía era romper la asimetría que existía pues a nivel del imaginario colectivo de la diferencia de estatus entre las danzas profesionales de Europa y de Estados Unidos y las danzas de las sociedades que fueron colonizadas, como pueden ser las danzas amerindias, africanas, etc. Ella lo que hizo fue demostrar cómo se podía analizar con la misma mirada antropológica, con los mismos marcos conceptuales y con el mismo método etnográfico, todas estas danzas, de tal manera que quedaban equilibradas, quedaban todas en el mismo nivel. Y esto supuso un punto de partida importante. Ella a nivel teórico tiene la idea de que la danza, considera la danza como un microcosmos o un reflejo de la cultura. Y además crea su propio método de notación, que es los xylographs. Vamos a conocer ahora a otra de esas autoras que se suelen señalar como pioneras o como madres, en este caso de la etnología de la danza en Estados Unidos, que es Allegra Fuller-Snyder. Ella es interesante porque además de tener este doble perfil como antropóloga y como bailarina y coreógrafa, también tiene formación como cineasta.
y rodó, grabó varias películas sobre danza que son evidentemente muy interesantes para la disciplina. Su trabajo de campo más conocido lo hizo con los indios Yaqui de Arizona, y a nivel teórico una de las ideas que nos ha legado es la idea de que la danza se puede considerar una forma de conocimiento para las sociedades sin escritura. Es decir, desde una perspectiva simbólica, lo que ya estaba considerando era que el conocimiento se puede registrar, se puede comunicar y se puede transmitir y negociar a través de la danza, de tal manera que aquellas sociedades que no tienen escritura, que no tienen libros, en este caso sus bibliotecas serían los registros corporales, que se activan cuando los bailarines, cuando estas personas bailan, tienen esas prácticas de danza. Y por último vamos a señalar otro de estos que se suelen considerar padres de la disciplina. En este caso se le considera el padre de la antropología de la danza británica. Es John Blacking, en este caso sí es antropólogo, tiene una formación claramente dentro de una genealogía antropológica. Su tutor fue Meyer Fortes, que fue discípulo de Malinowski y trabajó con Evans Pritchard y Radcliffe Brown. Por lo tanto, como decía, ya tenemos una genealogía fuerte del núcleo duro de la antropología. Y además no era bailarín, pero era etnomusicólogo y era músico, en este caso era pianista. Su trabajo de campo más conocido lo hizo con la Sociedad Venda de Sudáfrica en los años 50 y 60, pero él no respetaba las normas del apartheid y tuvo problemas con el gobierno, con el régimen de Sudáfrica, de tal manera que llegó un punto en el cual le prohibieron la entrada al país. Y todavía tenía financiación para seguir la investigación. Y lo que hizo fue enviar a algunos de sus estudiantes para que culminaran, para que terminaran ese trabajo que él había iniciado. Conoceremos a alguna de estas estudiantes en estas videoclases. Además de considerarse el padre de la antropología de la danza británica, bueno, se le considera porque hizo toda una serie de esfuerzos fundamentales. En primer lugar, él era director, durante una época fue director del departamento de la Queen University en Belfast, y lo que hizo fue introducir el máster en etnomusicología y dentro de ese máster ofreció la disciplina de antropología de la danza, que en aquel momento no existía, no era fácil encontrar en el país. Y de esta manera lo que hizo fue atraer todas aquellas investigadoras, todas aquellas personas que estaban interesadas en formarse como antropólogas de la danza. Es decir, se convirtió en un foco de atracción y en una cuna para la formación de la nueva generación de investigadoras de la disciplina. Además, él no respetaba mucho los límites que estaban impuestos a causa de la Guerra Fría y consiguió invitar a algunos investigadores e investigadoras del bloque soviético. Por ejemplo, invitó a Anka Jurchescu, a Foldy, que ya hemos visto, para dar conferencias para sus estudiantes en Belfast. Bueno, una de sus obras más conocidas es How Musical is Men, que está traducido al castellano por el profesor Francisco Cruces de esta casa como Hay música en el hombre. Por lo tanto, si os interesa lo podéis encontrar en castellano, es un librito muy interesante. Y lo que hace, entre otras cosas, es destacar la importancia de la música y la danza para las sociedades humanas. Recordad el momento que nos encontramos y lo importante que es argumentar todo esto para que pueda arrancar la disciplina. Una de sus ideas era que la comunión sensoriomotriz, que tiene lugar cuando la gente danza al unísono, llevó al pensamiento conceptual. Y de ahí a la lengua, elaborar ya los conceptos lingüísticos y desarrollar la lengua. Por lo tanto, lo colocó en un punto central para entender lo que es la humanidad, la sociedad humana. Luego estas ideas han sido muy criticadas, pero bueno, en aquel momento era importante sentar unas bases sólidas. Bueno, ya hemos conocido a los que se suelen señalar como madres y como padres de la disciplina, y ahora para terminar esta videoclase vamos a ver dos ejemplos, dos investigaciones en los cuales se hace una comparación transcultural de las danzas. Lo que van a hacer estos dos proyectos, que son muy ambiciosos, es comparar todas las danzas del mundo. Estos proyectos, como veremos, fueron muy criticados, pero son muy interesantes y es importante conocerlos. En primer lugar, vamos a hablar de Kurt Sachs. Era un musicólogo alemán que estaba interesado en las músicas de otras culturas y en 1914 elaboró un sistema de clasificación universal de los instrumentos musicales. Es decir, trató de clasificar todos los instrumentos del mundo conocidos en aquel momento. Por ello se le considera pionero en etnomusicología y está considerado el padre de la organología moderna. Bien, él era de origen judío, se tuvo que exiliar de la Alemania nazi y este mismo ejercicio que hizo para los instrumentos musicales lo hizo después para las danzas. Lo que hizo fue comparar todas las danzas del mundo conocidas en aquella época, por lo menos a las que él tenía acceso. Y en 1936, fruto de ese trabajo, escribe Historia Mundial de la Danza, que es un libro que aún hoy es un texto de referencia.
Lo que él hace, como decíamos, es una obra de enorme erudición. Se trata de recopilar todo el conocimiento que existe en aquella época, por lo menos que estaba accesible para él, de las danzas de distintas áreas y de todos los periodos históricos. Y a continuación establece tipologías, hace una serie de tipologías en función de una serie de criterios y también las ordena. Trata de organizar un esquema que dé significación a toda esa colección. Y lo que hace es ordenarlas según un esquema temporal jerárquico, es decir, de las más primitivas o menos evolucionadas a las más modernas o más evolucionadas. Esto le va a granjear críticas. Para empezar, tenemos la crítica clásica de Jungermann, donde dice que este esquema evolucionista tiene connotaciones racistas. Esto es interesante porque esto se convierte en algo que hay un consenso bastante amplio en ciencias sociales, por supuesto en antropología social, pero sin embargo en estudios artísticos, en el ámbito de los estudios artísticos, este libro, que por razones obvias sigue siendo un manual fundamental, una obra de referencia, se lee sin tener este prisma crítico, que es, digamos, de sentido común o evidente dentro de un contexto de antropología. Y aquí podemos ver cómo, a pesar de que la disciplina crece en un ambiente interdisciplinar, cada disciplina tiene también sus propios enfoques y hay puntos de fricción y enfoques diferentes. El segundo proyecto que vamos a ver es de Alan Lomax, es uno de los etnomusicólogos fundamentales en la historia de la etnomusicología. Él, en un primer momento, también le gustaban estas clasificaciones universales, y hizo un proyecto en el cual comparó todos los estilos de canto del mundo y lo llamó cantométrica. Y más tarde hace esto mismo, pero para las danzas, un proyecto que llamó coreométrica. Bien, para este proyecto de la coreométrica, Alan Lomax pidió la colaboración de dos investigadoras, Bartenif y Paulay, que eran bailarinas, coreógrafas y tenían formación en método Laban. Los objetivos de este proyecto eran describir la distribución de los movimientos y de los estilos de danza de todo el mundo y clasificar las sociedades en función de los estilos de movimiento corporal. La idea que ellos tenían, la hipótesis de la que partían, era que había una conexión o una relación entre las formas de mover el cuerpo en las distintas situaciones dentro de una sociedad dada. En concreto, ellos pensaban que las formas de mover el cuerpo en el baile derivaban de los estilos de movimiento de la vida cotidiana, por ejemplo, del trabajo. Y lo que van a hacer es comparar una serie de películas en las que se ve cómo se mueven en una sociedad concreta, cómo se mueven pues los miembros de esa sociedad en escenas de trabajo y en escenas de baile. Para ello, en primer lugar, crean un sistema de codificación que pueda ser válido para aplicarlo a cualquier tipo de contexto. A continuación, seleccionan las películas de baile y de trabajo y aplican este sistema de codificación. Bueno, pues después de hacer todo este trabajo, llegan a la conclusión de que todo el mundo se puede clasificar en 7 regiones estilísticas, que estarían divididas en 43 culturas. Esto ha recibido numerosas críticas porque, bien, hacer estas generalizaciones tan amplias evidentemente da pie a perder el significado más contextual, que es precisamente una de las prioridades en antropología social. Pero en cualquier caso, como decíamos, aunque estos dos proyectos han sido muy criticados por las razones que hemos visto, es precisamente sobre estas críticas que se van a construir las bases para la antropología de la danza. Y bien, con estos dos proyectos ya damos por terminada esta videoclase, que espero que os haya sido útil para comprender, aunque sea de forma muy resumida, cómo se estableció la antropología de la danza.